el cielo sobre Mérida estaba hinchado de tormenta, con nubes pesadas que colgaban bajas, como si también desaprobaran lo que estaba por suceder. Santiago aferró el volante de su camioneta con la misma certeza cortante que usaba en las salas de juntas. Yo permanecí en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, viendo los cipreses pasar borrosos bajo los faros. Apenas había hablado desde que salimos de mi casa. La tensión en el aire no era nueva, era la misma corriente que se había acumulado durante meses. Giramos desde la carretera hacia un camino desierto que reconocí de mis años como maestra. Antes había una gasolinera aquí, un paradero para familias que viajaban al sur. Ahora solo quedaban asfalto agrietado y ventanas tapiadas. Santiago estacionó. Apagó los faros y puso la camioneta en punto muerto. Ni siquiera se molestó en apagar el motor. «Bájate», dijo, su voz afilada como vidrio roto. Lo miré. Mi hijo, de 45 años, el mismo que alguna vez me traía flores silvestres después de la escuela, ahora ordenándome salir como si fuera una sirvienta. «Mamá, necesitas disciplina. Has sido ingrata. Tal vez 37 kilómetros bajo la lluvia te enseñen algo de respeto». Sus palabras cayeron frías entre nosotros. Deslicé mi mano al bolsillo, activando la grabadora de mi celular. La luz roja parpadeó una vez antes de que lo guardara. Había estado recolectando pedazos de su crueldad durante meses, mensajes de voz, documentos, retiros falsos. Este momento no era un castigo para mí, era una prueba contra él. Abrí la puerta. El asiento de cuero crujió mientras me levantaba al aire denso. El olor a tormenta cruzaba el pavimento agrietado, metálico y eléctrico. Detrás de mí, la camioneta avanzó. Santiago no miró atrás. Sus luces traseras brillaron una vez antes de desaparecer en la curva. Esperé. Conté despacio. 1 minuto. 2. Luego, como ensayado, un par de faros cortó la oscuridad desde la dirección opuesta. Un Ford negro se detuvo suavemente, y Esteban Rivas salió. Caminaba con la calma firme de alguien que alguna vez portó una placa, con el paraguas ya abierto, la mandíbula tensa contra el viento. «¿Lo grabaste?», preguntó. Cada palabra respondí, sosteniendo mi celular cerca. Asintió una vez, guiándome hacia la camioneta. En la cajuela, una segunda grabadora parpadeaba en silencio, capturando todo desde el momento en que Santiago estacionó. Subí, la tormenta comenzando a desatarse sobre nosotros. Lo que Santiago pensó que era abandono era, en verdad, la primera piedra de un muro que él nunca volvería a escalar. Mi casa junto al río siempre había sido mi refugio. Tras la muerte de Antonio, encontré consuelo en sus escaleras crujientes, en sus amplios porches que capturaban el aroma del Golfo de México en las noches húmedas. Por primera vez en décadas, vivía sola, y aunque el duelo persistía, la soledad tenía su propio ritmo. Llenaba mis mañanas con libros, las tardes cuidando rosas, las noches escribiendo cartas a antiguos alumnos que aún me escribían. Luego vino la caída nada grave, solo un resbalón en los escalones del porche que dejó mi tobillo hinchado. Santiago apareció al día siguiente con una maleta y un tono de finalidad. «Solo hasta que estés mejor», dijo. Su preocupación parecía genuina. Entonces lo dejé instalarse en la habitación de huéspedes. Hasta me dije que podría ser bueno tener compañía, pero la compañía pronto se convirtió en control. En una semana, tomó las llaves de mi coche diciendo: «No es seguro que manejes». Mi correo empezó a llegar ya abierto, con Santiago explicando que filtraba la basura. Los vecinos saludaban cortésmente cuando me veían en el porche. Pero después supe que Santiago les había dicho que estaba olvidadiza últimamente. Sus ojos se suavizaban con lástima donde antes había respeto. Había pasado 40 años como directora de escuela, confiada para manejar a cientos de estudiantes y maestros. Y ahora me decían que no podía administrar mi propia chequera. Cada vez que protestaba,
Santiago suspiraba y decía: mamá, olvidas cosas. Qué bueno que estoy aquí. Sus palabras eran una erosión constante, desgastando mi certeza hasta que casi le creí. Aún así, en momentos de quietud, sentía el acero de mi antiguo yo. Recordaba estar frente a asambleas abarrotadas, capturando la atención de adolescentes inquietos con solo mi voz. Esa autoridad no había desaparecido, solo estaba oculta bajo el peso de su condescendencia. Una noche, mientras el río traía el sonido de un trueno lejano por mis ventanas, me senté sola en mi escritorio y resolví que no dejaría que mi hijo reescribiera quién era yo. Lo que comenzó como silencio en mi propio hogar tendría que convertirse en estrategia. Fue algo pequeño. En realidad, estaba cambiando las sábanas cuando mi mano rozó algo frío bajo el marco de la cama. Me agaché y saqué un solo arete de perla, luminoso incluso entre el polvo. No era mío. No había usado perlas desde el banquete de jubilación de Antonio. Lo giré en mi palma, sintiendo el peso de la intrusión. Esa noche, cuando Santiago estaba fuera, revisé su cómoda. En el segundo cajón, bajo camisas dobladas, encontré un recibo arrugado: 250,000 pesos. Gastados en una joyería boutique en el centro. Recordé el nombre en la bolsa: Larisa. Coincidía con los rumores que había oído sobre Larisa Mondragón, una mujer de la mitad de su edad que habían visto en su brazo en eventos de caridad. La perla en mi mano ya no parecía un accidente, era evidencia. Cuando le pregunté a Santiago al día siguiente, su rostro se compuso en una paciencia ensayada. Mamá, tu memoria está fallando otra vez. Seguro lo dejaste caer hace años y lo olvidaste. Hasta sonrió, como si estuviera complaciendo a una niña. Su tono cortó más profundo que la mentira misma. Supe entonces lo que estaba preparando. Si podía convencer a otros de que estaba confundida. Solo era un paso corto hacia una nota médica, una petición, una tutela. No solo controlaría mis llaves y mi correo, me poseería. Esa noche llamé a Teresa Olmos, la antigua abogada de Antonio. Su voz tenía la misma firmeza que recordaba de las reuniones de herencia años atrás. Después de explicarle todo, guardó silencio un momento. Luego dijo: si él solicita la tutela, podrías perderlo todo. Necesitas protección ahora, no después. Teresa me dio un nombre: Esteban Rivas, es agente federal. Ahora en seguridad privada. No solo protege puertas, me dijo. Investiga, construye casos. Cuando colgué, el arete seguía en mi escritorio, una perla brillando como advertencia. Entendí que no era una joya olvidada. Era una señal de lo que ya se estaba tomando bajo mi techo, y de lo que podría perder si no actuaba rápido. Esteban llegó a mi casa la semana siguiente. Su presencia firme y discreta no desperdiciaba palabras. Caminó por cada habitación como si mapeara sus debilidades, asintiendo ocasionalmente, frunciendo el ceño al ver los endebles cerrojos de las puertas laterales. Cuando pregunté si todo esto era necesario, solo respondió: si ya te trata como una carga, necesitamos saber qué más está planeando. En días, trajo a 2 personas a la casa del río. Adriana Peña era una contadora forense con la seguridad tranquila de quien ha pasado años descubriendo secretos en números. Se sentó en mi comedor con su laptop, explicando cómo los patrones de retiros podían revelar más que cualquier confesión. A su lado, Fabián Torres desempacó equipo en silencio: cámaras discretas, discos encriptados, incluso un escáner que registraba cada vez que un documento se movía. Todo legal. Me aseguró en un susurro: solo te estás protegiendo. Por primera vez en meses, me sentí menos como víctima y más como testigo construyendo su propio caso. Adriana pronto descubrió transferencias que Santiago había hecho a empresas fantasma con nombres que no me decían nada, pero que llevaban su firma por todas partes: cantidades redondas, horarios extraños, la arrogancia de alguien convencido de que nadie miraba. Luego vino el hallazgo que más me heló:
Fabián recuperó archivos que Santiago había dejado descuidadamente en un disco compartido. Entre ellos estaba el borrador de un poder notarial duradero. Con mi nombre garabateado como si ya me hubiera rendido, miré el documento. Con la garganta apretada, Teresa lo examinó cuidadosamente cuando se lo envié. Está desactualizado y no notariado. Dijo con firmeza: «No tiene validez. Está fanfarroneando». El alivio fue agudo, pero también lo fue la furia. Mi hijo había estado caminando por el mundo como si ya me controlara, construyendo un castillo sobre mentiras de papel. Comprendí entonces que no podía permitirme más silencio. El tiempo de esperar había terminado. El tiempo de la precisión había comenzado. La radio había estado anunciando advertencias de tormenta toda la semana. Mérida se preparaba para lluvias fuertes. Y el río detrás de mi casa ya traía el sonido inquieto de aguas crecientes. Santiago apareció en mi cocina esa mañana con una suavidad inusual en la voz. «Mamá, demos un paseo esta noche. Necesitamos hablar de algunas cosas». Había visto este guión antes. La preocupación repentina tras semanas de frialdad. Nunca buscaba reconciliación, sino ventaja. Asentí, manteniendo mi expresión calma. Pero cuando se fue, llamé a Esteban y a Teresa. Esa tarde lo preparamos todo, por insistencia de Teresa. Practiqué registrarme en un hotel modesto bajo mi apellido de soltera, firmando con mano temblorosa como si acabara de escapar de una pesadilla. Esteban me guió sobre qué decirle al recepcionista, recordándome que debía lucir mojada, dejar que mi voz temblara. El personal presentaría un reporte de incidente, fechado, imparcial. Serviría como testigo mucho antes de llegar a cualquier tribunal. Preparamos plantillas de incidentes, organizamos una cadena de custodia para las grabaciones de mi celular y ensayamos cada paso hasta que parecía teatro. No era paranoia, era supervivencia ejecutada con precisión. Luego Fabián llegó con nuevo material. Santiago había sido grabado en mi estudio con Larisa, su voz baja y segura. Cuando esté en una residencia, la escritura será nuestra. Nadie cuestiona al hijo que protege a su madre frágil. Escucharlo decirlo arrancó la última duda de mí. Santiago creía que estaba apretando una red a mi alrededor, pero no veía los agujeros que ya se habían cortado en sus hilos. Mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban las ventanas, doblé los formularios de incidente cuidadosamente en mi bolso, lista para la noche que él pensó que me enseñaría una lección. La tormenta estalló por completo cuando Santiago estacionó en el paradero desierto. La lluvia golpeaba el parabrisas, difuminando las ventanas tapiadas de la vieja gasolinera. No apagó el motor, solo se inclinó hacia mí con una sonrisa demasiado fina para llamarse amabilidad. «Bájate», dijo. «Tal vez una larga caminata te recuerde quién mantiene a flote a esta familia». Sostuve su mirada por un instante. Luego abrí la puerta. El viento me golpeó con aire húmedo mientras pisaba el pavimento agrietado. La camioneta se quedó quieta un momento antes de que acelerara. Sus luces traseras brillaron rojas contra las cortinas de lluvia. Encogiéndose hasta desvanecerse en la curva, me quedé quieta, contando hasta 60, dejando que la lluvia empapara mi abrigo. Cada gota parecía grabar el momento más profundo en mi memoria. Luego, exactamente como planeado, un Ford negro salió silenciosamente de las sombras. Esteban bajó, con el paraguas alzado, expresión firme. Todo preguntó, cada palabra respondí, tocando el celular en mi bolsillo. Nos movimos rápido, subiendo a la camioneta. Temblé para dar efecto, aunque el frío era más determinación que miedo. Esteban nos llevó hacia la ciudad, los caminos secundarios resbalosos por el agua. Para cuando llegamos al hotel, yo parecía exactamente la anciana abandonada que Santiago esperaba empapada, temblorosa, derrotada. El recepcionista se apresuró con una toalla, su rostro lleno de alarma mientras firmaba el registro con mi apellido de soltera. Presentó el reporte de incidente automáticamente. Sin saber que estaba creando el primer registro oficial de la noche,
Arriba. Adriana ya estaba trabajando desde su laptop. Acaba de transferir 7 millones de pesos, dijo, directo a una empresa fantasma. La orden de congelamiento está en marcha. Me quité el abrigo mojado. El sonido de la lluvia tamborileando contra la ventana. Santiago pensó que me había dejado varada, sin poder, en un camino solitario. En verdad, cada kilómetro que conducía lejos de mí lo llevaba más cerca de la ruina que él mismo había construido. El juzgado olía a lana húmeda y madera vieja. Un recordatorio de que las tormentas de Mérida se habían filtrado en cada rincón de la ciudad. Me senté junto a Teresa, mi abogada, con las manos apretadas en el regazo. Santiago entró con el mismo aire arrogante que llevaba a los almuerzos de negocios. Su traje impecable, su expresión fría, no me miró. La jueza Ramírez entró, sus ojos severos recorriendo la sala. La audiencia comenzó rápido. Teresa se puso de pie, su voz calma pero afilada. Señora jueza, tenemos evidencia de audio de abandono deliberado y amenazas de coerción. Presionó reproducir. La voz de Santiago llenó la sala. Cruel y constante, mamá. Necesitas disciplina. 37 kilómetros bajo la lluvia te enseñarán respeto. Suspiros recorrieron la galería. Mantuve mis ojos en él. Su mandíbula se tensó, pero forzó una sonrisa, negando con la cabeza como si la grabación fuera una broma infantil. Entonces las puertas se abrieron con un estruendo. Larisa Mondragón irrumpió, con la lluvia aún goteando de su abrigo. Estamos comprometidos, gritó, señalando a Santiago. Y me prometió todo una vez que la escritura fuera suya. La sala estalló. La jueza Ramírez golpeó su mazo para pedir silencio. Pero el daño estaba hecho. Teresa aprovechó el momento, deslizando documentos hacia adelante. Como puede ver, señora jueza, los fondos fueron transferidos a cuentas que coinciden con las fechas que acaba de mencionar la señora Mondragón. La compostura de Santiago se quebró. Ella miente, mi madre está confundida. No sabe lo que dice. Olvida cosas. Ella, la jueza Ramírez, levantó una mano. Basta. La señora Navarro será evaluada para determinar su competencia, pero hasta entonces, todos sus bienes están congelados. Se le restaura el uso exclusivo de su hogar, señor Navarro. Tiene prohibido contactarla hasta nueva revisión. Exhalé, el primer respiro de alivio en meses. Me habían medido y encontrado entera. Mientras la máscara de Santiago se deslizaba frente a todos, el mazo golpeó, sellando la orden, y supe que la marea había cambiado. La orden de congelamiento apenas se asentó cuando Adriana descubrió más. Sus hojas de cálculo florecieron con columnas de nombres, saldos y retiros inexplicables. No era solo mi dinero el que Santiago había desviado. Había drenado a clientes mayores que confiaban en él para proteger sus jubilaciones. Viudas, veteranos, incluso una exmaestra con la que alguna vez trabajé. Cada nombre cortaba más profundo que el anterior. Las revelaciones se extendieron por Mérida más rápido que la tormenta. Personas que había conocido por décadas dieron un paso adelante. No con lástima, sino con indignación. Una colega jubilada recordó que Santiago la instó a consolidar cuentas. Un viudo testificó que había firmado formularios en blanco que Santiago aseguró eran rutina. Ya no era mi palabra contra la suya, era un coro. Luego vino Verónica, mi hermana distanciada. Llegó a la oficina de Teresa luciendo agotada y temblorosa. Confesó que Santiago había pagado sus deudas de juego a cambio de secretos. Le había contado sobre el fideicomiso que nuestro padre dejó 40 millones de pesos, protegidos de su adicción. Puestos discretamente a mi nombre, pensé que me ayudaría. Susurró, pero solo me usó. Su vergüenza era evidente, pero su testimonio fue más fuerte que su debilidad. Al admitir lo que había hecho, ató un nudo que Santiago no podía deshacer. Cuando la corte se reunió de nuevo, vecinos con los que había vivido por décadas testificaron que no estaba confundida. No era frágil, sino aguda y capaz. Antiguos alumnos, ahora adultos,
Escribieron cartas recordándole a la jueza quién había sido para ellos. El retrato que Santiago había pintado de una anciana débil colapsó bajo el peso de la memoria viva. Pedazo a pedazo, su narrativa se desmoronó, y con cada testigo, la verdad se echaba raíces más firmes, preparando el terreno para lo que vendría después. La acusación llegó con el periódico de la mañana: fraude, coerción, explotación de personas mayores. Los investigadores federales tomaron lo que Adriana descubrió y construyeron un caso demasiado grande para que Santiago lo sorteara. Aún así, lo intentó. Cuando entró al juzgado, lo hizo con el mismo aire de suficiencia que mostraba en eventos de beneficencia, pero se quebró en cuanto Larisa tomó el estrado. Ella no lo miró mientras deslizaba su celular al fiscal. Las cadenas de mensajes brillaban en la pantalla, planes para mover dinero, bromas crudas sobre mi olvido, promesas de una nueva vida una vez que mis bienes fueran suyos, a cambio de inmunidad. Ella expuso cada mentira que él le había susurrado. El rostro de Santiago se endureció, pero no había defensa lo bastante fuerte para borrar sus propias palabras. Sus protestas sonaban más débiles cada vez. Él la exagera, malinterpretó, está resentida. Entonces, una historia periodística estalló. El periódico publicó mi fotografía, no como víctima, sino como la exdirectora que había evitado que decenas de adolescentes en riesgo abandonaran la escuela. El titular recordó a Mérida que no era débil, no estaba confundida, sino que era una mujer con décadas de servicio a sus espaldas. Para el mediodía, los escalones del juzgado estaban llenos de esos estudiantes, ahora adultos, sosteniendo carteles: te creemos. Señora Navarro. La multitud se movió. Y por primera vez, Santiago pareció escuchar el silencio a su alrededor, la ausencia de aplausos, el murmullo de vergüenza de vecinos que alguna vez lo elogiaron. Su caída no fue un estruendo. Fue el sonido del apoyo desvaneciéndose hasta que solo quedó el eco de su arrogancia. Me quedé en el pasillo después, firme bajo el peso de todo, sabiendo que la medida final de justicia estaba cerca. Las tormentas pasaron, y con ellas el peso que había colgado sobre mi vida. Meses después, mi hogar junto al río se sentía mío otra vez. Cada habitación recuperada de la sombra que Santiago intentó proyectar, el silencio dentro ya no era pesado, era paz. Pasaba las mañanas cuidando las rosas en mi alféizar, sus flores brillando contra el cristal. Cada pétalo parecía un recordatorio de que la supervivencia podía ser tierna, además de fuerte. Esteban a menudo pasaba a revisar los cerrojos o compartir un café, aunque sabía que su vigilancia ahora era más lealtad que deber. Adriana continuó sus auditorías, usando sus habilidades para proteger a otros mayores en Mérida. Fabián, silencioso como siempre, organizó talleres enseñando a los vecinos cómo proteger sus documentos y cuentas. El fideicomiso del río comenzó como una idea garabateada en el margen de mi diario, con la guía de Teresa. Se hizo realidad un programa donde los mayores podían aprender, prepararse y apoyarse mutuamente en lugar de vivir con miedo a la explotación. Verónica venía a menudo, con las mangas arremangadas, su voz firme mientras contaba a los recién llegados sobre sus propios errores y el precio del silencio. Vi en ella una oportunidad de redención, y en mí misma la prueba de que los lazos rotos aún podían repararse en algo útil. Cuando miraba el río desde mi estudio, ya no pensaba en esa noche en que Santiago me dejó bajo la lluvia, pensaba en la corriente llevándonos adelante, siempre adelante. El amor abre puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. La lluvia no me había enseñado nada nuevo, solo reveló lo que ya sabía y me preparó para lo que vino después. Si tu propio hijo exigiera obediencia a costa de tu dignidad, ¿te inclinarías o finalmente te alzarías?